Bartolomeo es cofundador y jefe de estrategia en Leden Inc. Mauricio, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Marta, un placer estar aquí con ustedes. Mauricio, estamos a la espera de conocer la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo este jueves y, por supuesto, muchos inversores están vigilando con cautela si finalmente el Banco Central Europeo va a pisar todavía más el acelerador o si va a hacer lo que ya había dejado caer Christine Lagarde, que es una subida en 25 puntos básicos. Mucho se había criticado esta subida, muchas voces apuntaban a que el Banco Central Europeo debería ser más agresivo y ahora que tenemos estos 50 puntos básicos sobre la mesa, no sabemos hasta qué punto debemos creérnoslo. ¿Actuará de esta forma Christine Lagarde y hasta qué punto el mercado empieza a tener descontado este escenario? ¿Podría suponer una sorpresa, una subida en 50 puntos básicos y podríamos ver, por tanto, cómo se traduce en un movimiento brusco en la renta fija o en la renta variable? Es una buena pregunta. En verdad es muy difícil predecir exactamente qué va a hacer un banco central desde el punto de vista de su decisión a nivel de tasas de interés. Lo que sí se puede apreciar en contexto global es que los bancos centrales occidentales más que todo están haciendo una campaña bastante agresiva para destruir el poder adquisitivo de sus economías como una forma de tratar de detener la inflación. Si miras lo que hizo el Banco Central de Canadá la semana pasada, subió de manera sorpresiva sus tipos de interés por 1 punto porcentual completo, cuando se esperaba una subida entre 50 puntos base y 75 puntos base. La Reserva Federal de Estados Unidos también nos dio un aumento de 75 puntos base. Se habla posiblemente de otros 75 puntos base o hasta 1 punto porcentual completo en su reunión que viene ahora en julio. Y lo que creo que está ocurriendo en este sentido es que el Banco Central Americano, la Reserva Federal, se ha tornado bastante agresivo subiendo sus tasas de interés. Esto le ha dado una fuerza enorme al dólar americano y esta fuerza del dólar americano de facto ha, en cierta manera, devaluado monedas internacionales como lo es el euro, que llegó al par por primera vez en 20 años, el rupee de India está en niveles históricos, el punto más bajo histórico que he visto en su vida, mirando a monedas como el peso argentino, el peso colombiano, muchas monedas en Latinoamérica se están derritiendo y esto en cierta forma no les deja muchas opciones a los otros bancos centrales, sino que subir tasas para tratar de fortalecer sus monedas y de ponerle, digamos, una tapa a la inflación. Claro está que cuando todos los países a nivel global, la economía global no está en la misma condición que la economía americana. En Estados Unidos todavía hay 2 puestos de trabajo por cada americano buscando empleo. Por ende, se pueden dar el lujo de subir tasas y ponerle presión incremental a sus economías. Eso es un lujo que no tiene gran parte de la economía global. Sin embargo, se están viendo en una posición donde no tienen mucha opción sino elevar tasas. Así que creo que no necesariamente por deseos, pero lo tienen que hacer prácticamente por necesidad para no dejar que el dólar se vaya fuera de control. Precisamente la fortaleza del dólar, por eso quería preguntarte, porque bueno, la semana pasada estábamos muy pendientes de la evolución del índice dólar, de la evolución, por tanto, de la divisa estadounidense frente a otra cesta de divisas y, por supuesto, también vigilábamos al par euro-dólar. Vimos, de hecho, cómo se llegaba a esa paridad y cómo el euro incluso retrocedía, perdiendo esa paridad frente al dólar. Estamos viendo en esta temporada de resultados empresariales cómo ya muchas empresas empiezan a aventurar sobre los efectos, el impacto negativo de un dólar más fuerte en sus negocios. Hoy lo vemos en el caso de IBM, que ha presentaba sus cuentas anoche al cierre y se están cotizando en el día de hoy. Insiste en que esta fortaleza del dólar va a tener un impacto negativo de 3.500 millones de dólares en su negocio. Pero IBM no es la única que está haciendo esta advertencia. ¿Cuál es el impacto que podemos esperar de la fortaleza del dólar? ¿Cuál es la repercusión y, sobre todo, cómo ves la evolución del dólar frente al resto de divisas? Mira, qué buena pregunta, porque casualmente el blog que nosotros publicamos cada mañana, esta mañana habla de IBM y de precisamente ese reporte y esa dinámica. Y precisamente si vamos al reporte de IBM reportó ganancias más altas de su expectativa. Sin embargo, en su reporte avisa que para sus pronósticos del resto del año y del año siguiente van a ver la fuerza del dólar va a poner presión sobre sus ganancias internacionales, porque cada vez que ellos se tienen que traer las ganancias de otras partes del mundo y reportarlas en dólares, un dólar más fuerte básicamente crea que sean menos ganancias en dólares las que se pueden reportar. Por ende, están ajustando
sus pronósticos, porque la economía había venido bien por la gran mayoría de este cuarto, el reporte en sí está bueno y es positivo, pero es el pronóstico lo que están básicamente ajustando. Y si miras la serie de analistas que cubren la gran parte de las acciones de la bolsa norteamericana, por lo que va de año en el 2022 no han habido revisiones de estimados y expectativas. Y mi opinión es que mientras sale este tipo de información, como tipo IBM, porque no van a ser las únicas, va a haber muchas otras empresas que van a reportar la misma dinámica, esto puede causar, primero la acción de IBM se vendió ayer en la tarde, a raíz gran parte yo creo por este ajuste del pronóstico, y mientras más empresas empiezan a dar esta dinámica y reportar buenas ganancias, pero recortando sus pronósticos, esto va a tener presión en la bolsa. Recordemos que la bolsa transa en expectativa futura, no necesariamente en lo que se está reportando hoy, sino en qué se puede esperar de esa empresa. Y por ende creo que no va a ser la última empresa que vamos a ver reportando esta dinámica. Y yo lo que creo que puede ocurrir a raíz de esto, y en base a que tenemos una reunión de la Fed la semana que viene, es que mientras más se da esta dinámica de buen reporte, pero recortar pronóstico, esto va a traer presión en precios de activos, más que todo en empresas de la bolsa, porque el reporte tiene sustento para ser bueno, pero los pronósticos y la dinámica que está viendo IBM la va a ver prácticamente todas las empresas que reporten en Estados Unidos y tengan ventas internacionales. Mauricio, una última cuestión respecto a la subida de tipos de interés esperada en Europa y teniendo en cuenta que la semana que viene también la Reserva Federal va a anunciar su última decisión de política monetaria. ¿Cuál es el efecto que están teniendo, si es que lo tienen, estas subidas de tipos de interés sobre las criptomonedas y en concreto sobre la evolución del Bitcoin? ¿O qué podemos esperar al respecto? Es una muy buena pregunta. Yo soy, si puedo ver por mi acento, yo soy venezolano y descubrí Bitcoin en el 2014-2015, en una época donde Venezuela... ¿Podemos hacer publi? Disculpa. Disculpa, perdón, escuché algo. Pero para seguir respondiéndote la pregunta, lo que estamos viendo puntualmente, como te comenté, es que ha habido una gran inflación y presión inflacionaria, tanto en Europa como en partes de Latinoamérica. Lo que estamos viendo es un aumento en la demanda de monedas estables, que son básicamente criptodólares, y esta demanda se está disparando en lugares como Argentina, Colombia, en Venezuela, de donde vengo. Nosotros ofrecemos servicios básicamente en criptomonedas, en monedas estables y en Bitcoin, y hemos visto básicamente la misma dinámica en nuestra plataforma. Y lo que creo que esto está haciendo es que actualmente está habiendo muchísima demanda por dólares a nivel global. Por ende, la demanda por monedas estables, stablecoins, se ha disparado, no solamente en Latinoamérica, pero en lugares como Europa. Y lo que también se puede ver es que, al parecer, mientras empiezan a salir estos análisis como el que mencionabas de Goldman Sachs, diciendo que los bancos centrales pudieran básicamente estar encontrando un techo con respecto a qué tan alto pueden subir las tasas, una vez se empieza a ver que los bancos centrales no van a poder subir las tasas por siempre, empieza a haber más claridad, digamos, en lo que puede hacer el futuro para activos como lo es Bitcoin, como lo es el Nasdaq, que son activos que se aprecian como teniendo más riesgo, y estos son activos a los cuales los inversionistas favorecen más cuando las condiciones de crédito son más flexibles. Por ende, yo creo que una vez que veamos que los bancos centrales llegan a su norte o a su pico en cuanto a la capacidad para subir tasas sin impactar la economía y luego empiecen a reportar, digamos, ya reducciones de tipos de interés, ahí es cuando podemos ver que Bitcoin y otros mercados como el Nasdaq pueden empezar a tomar vuelo de nuevo. Nos quedamos, por tanto, con esa imagen, con ese análisis. Muchísimas gracias por habernos establecido esa relación entre lo que podemos esperar de la evolución en el mercado cripto a tenor de las subidas de tipos de interés y, sobre todo, como bien indicabas, ahora mismo están intentando dilucidar los bancos centrales dónde poner el techo de esa subida de tipos. Estamos esperando, o al menos calibrando, que el año que viene, a mediados del año que viene, podríamos tener ya esa pausa por parte de la Reserva Federal, si es que la inflación realmente llega a ese objetivo del 2%. Mauricio Di Bartolomeo, desde el Eden, muchísimas gracias por ofrecernos estos minutos. A ti, ¿verdad? Nosotros vamos a aprovechar